Señor Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Doctora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Doctor Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor William Saab, fiscal general de la República. Doctor Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo. Doctor Josbel Peraza Machado, contralor encargado general de la República. Querido compañero Rafael Lacaba, gobernador del Estado Carabobo, y su distinguida esposa. Señor Ernesto Luna, gobernador del Estado Monagas, aquí presente. Señores vicepresidentes sectoriales de gobierno y demás integrantes del Poder Ejecutivo de la Nación, diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás integrantes del Estado Mayor Superior Ampliado de la Fuerza Armada. Honorable cuerpo diplomático presente, honorable compañero Juan Carlos Betancur Uribe, alcalde del municipio Puerto Cabello, queridos compañeros generales, almirantes de la Fuerza Armada, oficiales superiores, oficiales subalternos, tropas profesionales, cadetes, alumnos, tropa alistada, milicianos acá presentes. Señoras y señores, en este principal puerto de la República, encrucijada por excelencia y corazón de Venezuela, en palabras de Miranda, se jugó en varias oportunidades el futuro de la patria. Ha sido este escenario testigo de la tenacidad de hombres y mujeres a lo largo de la gesta emancipadora. Y son estas huellas arquitectónicas que nos rodean las que nos permiten conectar con el pasado, apreciando lo que fue un símbolo de dominación por varios siglos, pero también hay que decirlo, una palpable demostración de que no hay murallas que puedan detener la marcha de un pueblo hacia su libertad. Como soldado de la patria, representa para mí un verdadero honor hacer remembranza del heroísmo y genialidad de los valientes patriotas que ejecutaron la épica toma de Puerto Cabello. Aquel 8 de noviembre de 1823, en virtud de lo cual hoy celebramos su bicentenario. Desde estos mismos espacios, los venezolanos victoriosos de entonces vieron partir los últimos buques españoles llevando a bordo las tropas realistas derrotadas. Este lugar donde existió la ciudadela fortificada, a diferencia del campo de Carabobo y del lago de Maracaibo, ha sufrido una asombrosa transformación. Hoy, solo los castillos del Libertador, otrora San Felipe y Solano, sirven como testigos inalterados de tan heroicas jornadas en un convulso pretérito. Nos encontramos cerca del castillo desde el cual se dispararon los cañones contra la escuadra británica del almirante Knowles en 1743, en medio de las guerras interimperiales de entonces. Al mismo tiempo, recordamos la premeditada traición que aquí sufrió el joven coronel Simón Bolívar, un 30 de junio de 1812, por la cobarde y alevosa acción de Francisco Fernández Pinoni. Lamentablemente, siempre salen a relucir traidores en momentos de determinación, pero 7 años más tarde, una oportuna casualidad nos daría la vindicta hacia aquel traidor, quien en una revista rutinaria
a los prisioneros después de la batalla de Boyacá en 1819, fue identificado por el mismo Libertador, quien al verlo de frente le preguntó: dígame una cosa, Vignoni, ¿qué sanción merece un oficial que traiciona a su superior y entrega las armas al enemigo? El hombre vio con temor a Bolívar y contestó: la muerte. Entonces el Libertador giró hacia donde estaba uno de sus oficiales y con amargura ordenó: Coronel Córdoba, cumpla usted con esa sentencia ahora y aquí mismo. Y así fue. La memoria colectiva distingue en sus anales entre traidores y patriotas leales. Por ello nosotros, con emoción, con euforia, siempre decimos: leales siempre, traidores nunca. También se asoma a la memoria el presidio de Pedro Pérez Delgado Maizanta, el último hombre a caballo, quien por cierto trascendió de este plano exactamente hace 99 años, y otros valientes que padecieron en los calabozos del Castillo Libertador, anhelando un país mejor donde reinase el imperio de la ley y la justicia social. Tales pensamientos se nos entrecruzan en la mente al estar en este escenario, donde conmemoramos 200 años de su completa y definitiva liberación, última batalla que tuvo lugar en el territorio de Colombia durante su genésica lucha independentista. Este centro de operaciones, que desde 1812 había vuelto a estar bajo el poder del Imperio Español, no solo sirvió de refugio para los restos del ejército realista después de la batalla de Carabobo de 1821, sino que también representaba la posibilidad de reaprovisionamiento para el esfuerzo bélico español. Tal es la riqueza de nuestra historia, que no nos permite dividirla en etapas, ni enfocar el catalejo en pequeñas zonas. Ella debe ser entendida con la complejidad de un proceso transnacional, desde una visión que, me permito decirlo, no puede ni siquiera limitarse al continente, porque al otro lado del Atlántico, sendos acontecimientos aceleraron los esfuerzos para rendir esta última guarnición. El Partido Liberal Español era derrotado en septiembre de 1823 por los absolutistas, quienes lograron instalar nuevamente el poder ilimitado de Fernando VII. Por ende, la posibilidad de enviar una nueva fuerza expedicionaria a América aumentaba. Ello aceleró la decisión de poseer la plaza por un golpe de armas. Sin embargo, era sabido que para lograr hacerse con esta fortificación sería necesaria una magistral acción táctica que contara con el elemento sorpresa, velocidad y combinación de medios navales. Debido a ello, se había planeado reforzar el bloqueo a Puerto Cabello, ante la información que en La Habana el almirante Ángel Laborde, después de su derrota en la batalla naval del lago de Maracaibo, preparaba una escuadra para auxiliar a los realistas sitiados. Para la mañana del 4 de noviembre, el esfuerzo de los republicanos se había concentrado en avanzar las líneas ofensivas más cerca de la ciudadela. El diario de operaciones expresaba lo siguiente, permítanme citar: jamás Colombia había visto un esfuerzo de esta naturaleza. Por la noche construimos los parapetos bajo todos los fuegos del enemigo con que de día se guarece el soldado, y casi a pecho descubierto rivalizamos el enemigo dentro de sus fuertes murallas. Fin de la cita. Desestimando todo esto, el brigadier Calzada, comandante realista de Puerto Cabello, se negaba a rendir la plaza. Las murallas de la ciudadela y el entonces castillo de San Felipe, con sus numerosas piezas de artillería, representaban un obstáculo impenetrable. Tan solo existía una pequeña vulnerabilidad a través de un estrecho paso de manglares que podría utilizarse como vía de penetración. Pero de tal paso no tenía pleno conocimiento el Estado Mayor de Páez, sino que se logró estar al tanto de esta oportunidad gracias a un esclavo que se había escapado del bando enemigo
y brindó esta información a las fuerzas de la República. Es así como el negro Julián, después de haber conversado en persona con el general José Antonio Páez, le indicó al detalle cuál era el camino a través del manglar que permitía vulnerar las defensas del adversario. Aún así, para verificar la información, se enviaron a 2 oficiales con el capitán de caballería Marcelo Gómez la noche del 5, con el propósito que verificasen el recorrido, de lo cual confirmaron que se habían acercado hasta tierra sin haber nunca perdido pie en el agua. A las 10 de la noche del 7 de noviembre de 1823 se inició la aproximación de la columna del bizarro batallón Anzoátegui y 100 lanceros del Regimiento de Honor, quienes, comandados por el mayor Manuel Cala, atravesaron por armas de 4 horas un espacio de unas 8 cuadras de agua y fango en total silencio. Llegaron incluso a escuchar las voces de los soldados españoles en las posiciones defensivas, hasta que finalmente lograron irrumpir en las defensas de los realistas entre las baterías Constitución y Princesa. Simultáneamente, las 4 flecheras republicanas, en una maniobra de aproximación, recibían todos los fuegos del castillo. Arrojo, coordinación, coraje, valor, espíritu de cuerpo. Tales virtudes militares exaltaron el mérito de nuestras fuerzas en esta epopeya, confirmando que solo cuando el patriotismo se traduce en genio militar, el mundo puede ser testigo de tan ejemplares hazañas. Ahora bien, estas heroicas acciones también tuvieron como base moral la perseverancia de nuestros redentores, demostrada en más de 10 años de combate por la libertad. Recordemos que en 1822 se intentó sitiar Puerto Cabello, pero la superioridad marítima española de entonces imposibilitó el éxito de aquellas jornadas. No en vano, en junio de ese año, José Antonio Páez aseguró atinadamente que sin Marina nada haremos. En esta oportunidad, la presencia naval frente a estas costas y el arrojo inigualable de nuestro ejército lograron que todas estas virtudes se tradujeran en tan espléndida victoria para la patria. A las 6 de la mañana del 8 de noviembre, la batalla estaba decidida a favor de las fuerzas republicanas. Sobre estas acciones, que bien podrían calificarse de temerarias, comentó Páez lo siguiente: no faltará quien considere esta arriesgada operación como una temeridad, pero debe tenerse en cuenta que en la guerra la temeridad deja de ser imprudente cuando se tiene la certeza de que el enemigo está desapercibido para un golpe inesperado. Ella nos asegura el buen éxito de una operación, por arriesgada que sea. Fin de la cita. Tal máxima de guerra fue confirmada con los laureles de la victoria, habiendo perdido en la acción solamente un oficial y 5 soldados, mientras que los realistas contaban 156 muertos entre sus bajas. Y así, tomada la fortaleza de la Ciudadela, la misma tarde del 8 de noviembre se solicitó la rendición del castillo de San Felipe, la cual no fue ratificada sino hasta 2 días después. Firmada la capitulación de Puerto Cabello, a los españoles se les permitió abandonar honradamente y con sus familias el último reducto realista en el heroico territorio de Venezuela. Nunca más un imperio ejercerá su opresión en estas tierras sagradas. Ojalá pudiéramos decir que nuestra amada Venezuela cumple hoy 200 años sin ninguna bota imperial en su suelo patrio, pero me temo que no es así. A lo largo del siglo XIX, espacios indiscutiblemente venezolanos fueron objeto de agresiones por potencias de ultramar, como la reclamación holandesa de la Isla de Aves en 1854 y la presencia británica en Isla de Patos en 1859, o la usurpadora penetración de colonos británicos al oeste del río Esequibo, en una clara expresión de la arrogancia imperial. Estas acciones
Es necesario decirlo, se viabilizaron por la falta de unidad nacional y luchas intestinas que marcaron a Venezuela durante buena parte del período decimonónico. Recordamos también aquel bloqueo que a poco de haber iniciado el siglo XX perpetraron unidades flotantes de las armadas de Italia, Reino Unido y del Imperio Alemán, bajo la mirada de los Estados Unidos de Norteamérica, que ya perfilaba sus ansias de ser un hegemón global. La historia de las actuales generaciones tampoco han estado ajena a la presencia imperial en nuestros espacios jurisdiccionales, solo que esta vez se ha presentado mediante la tercerización de la guerra, tan utilizada hoy en la anglósfera. Ellos, en el afán por evitar su decadencia, han tratado de desatar conflictos en distintas partes del mundo, expresándose tales pretensiones sobre Venezuela mediante el financiamiento a grupos terroristas, intentos de magnicidio, golpes de Estado, agresiones mercenarias, perpetrando además criminales medidas coercitivas unilaterales. De estas mal llamadas sanciones, la principal víctima ha sido el pueblo venezolano, precisamente para tratar de doblegar su voluntad de lucha, golpeándolo donde más les duele, en la familia, en los servicios básicos, en las escuelas, en los hospitales, tratando de privar a Venezuela de su derecho a la prosperidad y desarrollo. Por ello, hoy Venezuela, toda unida, exige el levantamiento de todas las medidas coercitivas unilaterales como uno de los grandes consensos nacionales. Podrán señalarme de repetitivo al mencionar esto, pero es necesario hacerlo, porque no ha sido poca cosa, y la historia de resistencia y renacimiento que estamos escribiendo debe ser interpretada en su justa dimensión. Con base a esta reflexión, quiero aprovechar este escenario para proponer una creación de una comisión de Estado venezolano que se ocupe de la documentación y narrativa de nuestra historia de resistencia entre los años 2013 y 2021, pues ha sido toda una lucha auténtica, heroica e incansable comandada por el presidente Nicolás Maduro Moros contra el imperialismo moderno. En el marco de esos intentos por atacar a Venezuela, también procuraron llevarnos a un conflicto entre estados latinoamericanos, cuando algunos años atrás el imperialismo contaba con gobiernos serviles y arrastrados a sus intereses. Pues no, la historia de la ignominia no olvidará al Grupo de Lima ni al anacrónico Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, que intentaron desempolvar para cumplir tan funestos fines contra la patria que le dio la libertad a gran parte de Sudamérica. Así como tampoco la memoria colectiva borrará las criminales acciones de los connacionales que propiciaron desde adentro estas cobardes maniobras y quienes, por cierto, en el presente vuelven a mostrar su talante antidemocrático y violento. Afortunadamente, gracias a la templanza y madurez política del Estado venezolano, varios de estos actores han decidido volver al juego democrático, según los acuerdos firmados recientemente entre el gobierno bolivariano y representantes de un sector de la oposición política. Por desdicha, y hay que decirlo con responsabilidad, otra parte de la oposición se mantiene en el camino de la subversión y el oprobio, aislados incluso en el escenario internacional. Como un designio de la divina providencia, la patria grande latinoamericana parece enrumbarse finalmente por un destino de armonía y cooperación, levantando de nuevo las banderas de Bolívar, retomadas por mi comandante Chávez y enarboladas permanentemente por el presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Qué mejor ejemplo podríamos tener los venezolanos? No olvidemos que hace 200 años fue firmado entre los gobiernos de Colombia y México el Tratado de Amistad, Unión, Liga y Confederación, a los cuales luego se sumarían Argentina, Chile y el Perú. No en vano decía el Libertador que esta era la única garantía de seguridad e independencia de América. Tal pensamiento de plena vigencia toma mayor fuerza en la actualidad cuando vemos a un imperialismo cuya voracidad de recursos no conoce límites ni escrúpulos, insensatez desconocedora del marco jurídico internacional
y que nuevamente pretende amenazar los inalienables derechos venezolanos sobre el territorio Esequibo y nuestra fachada atlántica, utilizando para eso empresas transnacionales que en la práctica actúan como estados dentro del mismo Estado norteamericano y que hoy son instrumento de proyección del poder imperial. Por tan significativa razón, en este día de júbilo nacional, de antiimperialismo y de dignidad patria, es preciso reafirmar la irresoluble determinación de defender hasta el último aliento la integridad territorial de esta República y por eso todos y todas a votar el próximo 3 de diciembre, todas y todos a desplegarnos, como bien lo explicó ayer el presidente Nicolás Maduro en su clase magistral, para que juntos hagamos florecer ese sentimiento patriótico, porque lo es y será siempre nuestro Esequibo. Desde este espacio, que también fue objeto de la ambición imperial británica, le decimos a todo el aparato colonialista de la actualidad, llámese Organización de Estados Americanos, OEA, llámese Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, llámese Comando Sur, esta no es la Venezuela de 1899, que venía de atravesar un siglo de guerras civiles y que no estaba consciente de su papel en el mundo. Esta Venezuela bolivariana y digna de hoy se respeta y la haremos respetar al coste que sea necesario. Haciendo memoria, podemos precisar que la controversia sobre el Esequibo es herencia de la ilimitada acción imperial británica en estas tierras. Y es preciso señalar que no somos el único pueblo en el mundo afectado por tan irracionales ambiciones. Prueba fehaciente de esto es la actual escalada en Palestina, en la cual vemos todos los días dantescas imágenes de las víctimas del genocidio que ahí se está cometiendo bajo la mirada del mundo, cobrando vidas inocentes de mujeres, niños y niñas. Siempre será necesario tener presente que el origen de tan sangriento conflicto es el colonialismo británico instalado en la región después de la Primera Guerra Mundial. Sirva esta tribuna para hacer un llamado a la razón, a la paz y al humanismo. Sobre los recientes acontecimientos en la controversia territorial por el Esequibo, llama la atención el papel injerencista de voceros de entes intergubernamentales y de países como Estados Unidos, que han financiado una facción de la oposición política venezolana y ahora manifiestan su apoyo a la República Cooperativa de Guyana en sus últimas violaciones del derecho internacional, al ofrecer concesiones a transnacionales en espacios marítimos que no están delimitados. Por consiguiente, este es un buen momento para dejar sentado que lo que está en juego al defender la revolución bolivariana es la integridad de la nación. Ese sector entreguista que una vez más nos ataca es el heredero de la deshonra de quienes en el siglo XIX llevaron a Páez a la traición e incluso ofrecieron espacios de nuestra Guayana a los británicos a cambio de intervenir a favor de los godos en la guerra federal. Sí, la oligarquía local siempre se ha enfocado en dos cosas: en arrastrarse ante un agente imperial y en tratar de dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, intentando captar para sus intereses a líderes militares. Consciente de tales amenazas, la Fuerza Armada Nacional no ha escatimado esfuerzos en su fortalecimiento moral, institucional y material, al prepararnos para los retos que se avecinan en esta nueva era a la que el mundo arriba. Una época en que impera la reconfiguración del sistema internacional ante las nuevas realidades y una nueva manera de ver la democracia, un nuevo modo de pelear las guerras y un nuevo orden de cosas a nivel global, en el cual Venezuela y Latinoamérica juegan un papel estelar y determinante. Bien sabemos que la fuerza del proyecto bolivariano, el protagonismo de Venezuela en el mapa geopolítico mundial y el éxito en la recuperación económica del país están en relación directamente proporcional a la hazaña con que los enemigos históricos de Bolívar, nacionales e internacionales, atacan los actuales procesos sociales. De allí que, al retomar las esenciales lecciones del hecho de armas de hoy, debemos tener presente que estos mismos enemigos tomaron fuerza en Venezuela,
justamente después de la victoria en Puerto Cabello. No en vano llegó a asegurar el genio de América, con cierta ironía, que le hubiera gustado haber metido a algunos españoles en Venezuela para mantener a los venezolanos con un enemigo común. Y lamentablemente no erró el padre de la patria en esta reflexión, al confirmarse su advertencia con la estremecida historia de nuestro país durante todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, en una especie de repetición cíclica que alterna la virtud con el vicio, el nacionalismo con el entreguismo y el egoísmo con la justicia social. Parecía confirmarse en aquel tumultuoso período que inició con la muerte del arquitecto de la libertad americana la tesis de la anaciclosis concebida por Polibio y desarrollada después por Cicerón, en la que se argumentaba que las repúblicas podían atravesar estos ciclos, los cuales, de acuerdo a la concepción clásica del mismo filósofo romano, en sus movimientos de rotación natural se pueden aprender a reconocer desde el primer momento. Entonces, ¿cómo podremos reconocerlos ahora? ¿Cómo lograr que finalmente este ciclo se detenga? ¿Cómo podremos tomar advertencia oportuna de cualquier nueva amenaza contra el proyecto bolivariano? Recordemos que los próximos bicentenarios, después del 2024, conmemoran lamentablemente muchos episodios de traición, pero nosotros debemos lograr que para el año 2030 le digamos con orgullo a nuestro libertador: tu sueño es una realidad y tu legado es irreversible. Para mí, la respuesta radica en que logremos en los próximos años que este bloque histórico de Bolívar, de Latinoamérica como polo de poder mundial, termine de nacer y se consolide. En palabras de Gramsci, que lo viejo termine de morir y finalice este interregno en el cual, como comentó el filósofo italiano, surgen los fenómenos más morbosos y más diversos, fenómenos de los cuales todos hemos sido testigos al combatir y vencer las acciones de quienes se niegan a entender que esta nación es y seguirá siendo independiente, digna y soberana para siempre. Ya finalizando, quiero a modo conclusivo señalar que es imperativo atender el llamado de la historia. Nos corresponde a las presentes generaciones que veremos culminar el siglo bicentenario en el año 2030, detener los embates de la traición, del antibolivarianismo y enrumbar final e irreversiblemente a Venezuela por caminos de grandeza y libertad. Es un compromiso de vida, un encargo moral que cuenta, tomando la palabra del aún centauro de los llanos, que dice: con un ejército aguerrido que no dejará que ningún enemigo exterior pise impunemente este suelo libre a costa de tantos sacrificios y de tanta sangre. ¡Que viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la Venezuela heroica! ¡Viva! ¡Viva Venezuela libre e independiente! ¡Viva! ¡Leales siempre! ¡Viva! Muchísimas gracias.